medir el gobierno abierto. Como les contamos la semana pasada, vamos a estar reflexionando sobre los cambios que trajo el gobierno abierto en varios aspectos de su implementación. Y para empezar vamos a reflexionar sobre el gobierno abierto y los recursos humanos. Es decir, cómo la implementación del gobierno abierto o la introducción en agenda del gobierno abierto hizo que las administraciones tuvieran que modificar su política de captación de recursos humanos, de capacitación, qué perfiles se tornaron necesarios, cómo intervinieron los agentes que no forman parte de las administraciones, cómo colaboraron. Y para empezar, vamos a estar entrevistando con Laura Ortiz, una colaboradora de Gobierno Transparente, a Javier Arteaga. Javier es publicista y design thinker y es el creador del método Feeling. Además, es consultor en Gobierno Abierto en Colombia. Así que vamos a estar charlando con él sobre recursos humanos y gobierno abierto. Hola, bueno, en primer lugar, gracias Javi por aceptar la invitación a esta pequeña entrevista. Y un poquito siguiendo la línea de lo que venía diciendo Magalí, es como, cuéntanos qué características crees que deberían tener los perfiles y los equipos responsables de gobierno abierto. Bueno, primero un saludo a todos los que nos están viendo, un saludo a todos los amigos de Gobierno Transparente, a Rafa, a Iván, pues un gusto conocer también a Magali y qué bueno encontrarnos con Laura, una de las personas que aportó todo su talento a la construcción de lo que se conoce como GAN acá en el Gobierno Abierto de Nariño, en Colombia. Pues me parece súper interesante el tema, porque les cuento que precisamente ahora que está saliendo el gobierno actual del gobernador Camilo Romero en Nariño, y que deja una vara, como decimos, muy alta en temas de gobierno abierto. Nos hemos puesto a reflexionar, a mirar varios aspectos de todo este proceso, precisamente, y sobre todo rescatando los grandes errores, los grandes fracasos que también tuvo el proceso, para mirar cómo se puede aportar a la construcción de gobiernos abiertos en otras partes de Latinoamérica y de manera global. Dentro de eso, quiero contarles que otra de las cosas que a mí me apasiona siempre es el tema de innovación. Desde lo que vivo es mi trabajo, el tema de la innovación, enfocado a muchos ámbitos, no solo obviamente al tema social. Y dentro de eso, el componer los equipos de innovación, el componer cómo debe estar conformado un core group, un equipo base para poder implementar un proceso de innovación, también es algo que siempre me tiene a mí en constante investigación y en constante prueba de ver cómo se conforman los equipos. Y entonces mezclaré, como para responder esa pregunta, los dos aspectos. La visión que tengo de cómo deben estar conformados los equipos y lo que pasó en Nariño, que es algo muy particular, que normalmente no pasa en otro, y les contaré también algunas anécdotas de otros equipos grandes con mucho más recursos, a veces a tamaño de nación, como pasa en Argentina, por ejemplo, donde no se explican cómo pasaban cosas en Nariño, que a veces no se podían realizar allá, y básicamente la respuesta era cómo habíamos conformado el equipo. Por eso es tan importante contarles esto. Empiezo por decirles cómo para nosotros la importancia que tiene algo que llamamos el perfil T en la gente, en el equipo. Y hablamos perfil T, que nos paramos y abrimos las dos manos y decimos que las personas que conforman los equipos de innovación tienen que tener en sus piernas, hablamos como la parte de abajo, una base técnica, un conocimiento en cualquier aspecto que sea sólido. No necesariamente hablamos de su profesión o si ha estudiado tal, sino que tenga un conocimiento. La mano derecha decimos que tiene que ver con esa capacidad para la empatía. Mira que Laura, por ejemplo, llegó a Nariño con otro objetivo inicialmente, o con esa expectativa laboral, y termina siendo una persona muy importante en gobierno abierto por la capacidad de empatía y de adaptarse que tenía, y eso es importante en esa mano derecha. Y la mano izquierda nos representa a nosotros algo que decimos que sea buena gente, que para nosotros trabajar es súper importante. No hay nada más cansón o prácticamente que genera muchos obstáculos que trabajar con personas que nosotros, por lo menos en Colombia, consideramos mala gente, que busca siempre
siempre la envidia, la rivalidad, qué es lo que está mal, y eso es complicado, por más parte técnica que tenga resuelta, eso complica mucho. Y esas son las personas que normalmente conformamos Feeling y las personas con las que podemos tener como link en muchas cosas en Argentina, en México, en Guatemala, en tantos países en los que nos movemos. Y bien, y ese fue como el aspecto para conformar el equipo de gobierno abierto en Nariño, pero también con una característica inicial que es precisamente lo que me lleva hoy a Pamplona, que les contaba, que no pasa normalmente en ninguna otra parte de la actividad, por lo menos en Colombia, y por lo que he visto, no pasa en Latinoamérica, y es la importancia de la gente del mundo del diseño en el sector público. Eso ha sido una de las bases cada que nos preguntan por qué Nariño logró ese estándar, no solo en gobierno abierto, sino en temas de innovación social, en temas de innovación educativa, en muchos temas ambientales, tantas cosas, es porque ese nuevo gobierno que se llamó acá, que tenía 3 pilares fundamentales, que era la innovación social, la economía colaborativa y el gobierno abierto, tenían en su base directiva a personas que venían del mundo del diseño, y eso sí es muy raro. El coordinador de gobierno abierto es diseñador industrial. El secretario TIC era diseñador industrial también. El coordinador de acciones de paz, el principal proyecto de una forma de gobernar de la mano de la ciudadanía, era arquitecto. La directora de innovación social era música. Bueno, y entonces eso no pasa en otras partes. La directora de turismo, diseñadora gráfica. La directora de la Cátedra Futuro, nuestro principal proyecto de educación, de innovación y educación, diseñadora gráfica también. Entonces, el equipo que se conforma de diseño gráfico, que era muy pequeño, tenía como base a 3 diseñadores, 2 gráficos, 1 industrial, en este caso una documentalista como Laura, ya programador pues muy potente, como era Nico, en la base ya técnica. No era más tampoco el equipo inicial, pero tenía 3 personas de diseño, alguien por encima además que estaba de secretario TIC, que también era diseñador, y nosotros que estábamos desde afuera, que también venimos del mundo del diseño, 18 años de docente en un programa de diseño. Y eso es lo que es difícil de encontrar. Un periódico como Le Tengo el Dato, por ejemplo, que tú puedes tener desde el gobierno que todo el dinero para hacer una publicación, pues en Nariño somos un departamento muy pobre y obviamente con muchos menos recursos, pero si no tienes en tu equipo interno a la gente que conoce del diseño y la mezclas con la gente que conoce de datos abiertos, es imposible sacar una licitación o decir a sacar a alguien de fuera que llegue a hacer ese trabajo con la entidad pública que tiene el tema de gobierno abierto. Aquí te voy a enlazar con nuestra segunda pregunta. O sea, tú estás hablando de perfiles que realmente no están relacionados con el tema, digamos, político, como se esperaría, de politólogos, abogados, que son los que suelen llevar estos temas. ¿Cómo se hace esa capacitación, esa sensibilización para que terminen pues metidos, involucrados en un proyecto de gobierno abierto, creyendo en ello y pues buscando las formas de hacerlo, digamos? Bueno, yo creo que ahí es la parte básica, lo que nosotros conocemos como feeling. Feeling no es el tema metodológico, ni decir yo me sé estas guías paso a paso para hacer un proceso de innovación. Feeling, como su nombre lo indica, es poder lograr ese tema de que los sentimientos estén por encima de muchos temas y entender a la gente, y entender no solo a la gente base para la que se trabaja, sino la base del equipo, y que poner ese tema de ese feeling que debe existir es muy importante. Entonces, para nosotros, por lo menos, si la gente tiene el perfil T, es el perfil T, el de que tener un fundamento de conocimiento teórico, el tema de la capacidad para empatía y el que sea buena gente, el perfil profesional pasa a un segundo plano. Creo, como pasó en Nariño, eso es una particularidad, que debe haber gente del mundo de las artes y de las humanidades, fundamental, y eso debe estar en el equipo. También creo que debe haber personas que tienen esa base, digamos, no teórica, sino como esa parte que cubre el aspecto legal, que estamos hablando a veces de abogados, el tema de administradores, personas con experiencia, porque normalmente en el sector público nada se puede hacer. Entonces, cuando quieres hacer algo, toca mirar cómo puedes adaptarte a ese tema. Bueno, y obviamente la capacidad técnica de los desarrolladores, pero Lau, yo creo que la capacidad nuestra ha sido
que cuando encontramos esa forma de integración como personas inicialmente, cuando hablamos de gobierno abierto centrado en las personas, esa primera parte que yo creo que el grupo de más que de amigos que tenía gana en ese caso, lleva a poder permear y a hackear no solo los sistemas jurídicos y de estructuras cuadriculadas que tiene el gobierno, sino que además permea el corazón de muchas otras personas y se va logrando una integración con muchos otros secretarios, con otras personas de otras entidades que comienzan a aportar al proceso de gobierno abierto. O sea, es una sinergia que... Ah, perdón, Laura. No, se da como una sinergia más natural en la sensibilización de los temas de gobierno abierto. No son tanto acciones concretas, sino más bien ir captando la atención de la gente y como seduciéndolos. Sí, mira que cada que presento algo de gobierno abierto en otra parte, muestro los indicadores, ahora que estamos hablando de medición, los indicadores con lo que se mide gobierno, por ejemplo, la Procuraduría acá en Colombia. Entonces, que son indicadores que miden más también unos estándares de calidad a la hora de prestar servicios y de la comunicación con el ciudadano. Entonces, y muestro dos fotos básicamente. La foto de unos estándares de calidad al entrar a una gobernación en donde existe que te toman la foto, te ponen el carnet, te ponen el nombre, te hacen todo un control con la tarjeta para que ingreses. Como entraban en la gobernación de Nariño, que es entras con tu bicicleta al hombro literalmente y la pones seguridad cerca al despacho del gobernador. Entonces, esas dos fotos que muestro indican la visión que teníamos nosotros de gobierno abierto, pero además de eso, la visión que se trató en estos 4 años de explicar que independientemente de los errores, también aciertos que se tiene desde un gobierno, sí había una forma de gobernar realmente centrada en la gente. Y entonces eso genera esa empatía que tú dices, que tú llegues a la gobernación y veas que parece más un hub de innovación el patio y no esa parte de lleno de las personas con sus corbatas y que se ven más altas que la gente y a la gente que tiene que decirle doctor a todo mundo. No, eso se logró desde el portero, el celador, la persona que hace el ingreso a la gobernación hasta el gobernador. Y en eso hemos tratado nosotros de ser de la misma manera en donde nos invitan y demostrar que esa fue nuestra visión de gobierno abierto, y por eso hemos creado hasta una fórmula nueva donde decimos, ojo, que la teoría como está también, salirnos de esa parte de que el gobierno abierto es transparencia, participación y colaboración, y que tiene que ver con este tema, y que ya comenzamos a hablar de Estado abierto cuando ni siquiera abrimos a veces las puertas del gobierno que está en nuestra ciudad. Entonces, ha sido algo que creo ha sido lo más importante en Nariño y de lo que estamos orgullosos de haber hecho este proceso. Ahí nosotros teníamos la broma alguna vez con el equipo de gobierno abierto de Nariño de nuestra, digamos, nuestra pinta que llaman aquí en Colombia cuando entrábamos a la gobernación. Yo por aquel entonces tenía el pelo azul, entonces una con el pelo azul, la otra con el pantalón roto y hablamos un poco de bajar el nivel, de bajar, entendernos como personas en estos espacios, ¿no? Exactamente. Espacios más de uno. Y luego también yo creo que una de las cosas que dice Javi que es súper importante es el tema de sentir y creer en estos proyectos, una cuestión más de acción. Y ahí te pregunto también, ¿cómo ha sido ese relacionamiento? ¿Cómo fue? O sea, yo sé, pues desde mi experiencia, que no fue siempre tan fácil con las otras áreas del gobierno, con las otras áreas no solo del gobierno, con los ciudadanos, con la gente, de entender este tema. Es un tema que muchas veces sigue siendo muy abstracto, que aterrizarlo en algo factible, en algo físico que la gente pueda tocar, ver y realmente sentir que pues hay un cambio, que hay una mentalidad distinta y otro tipo de agendas. ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has visto? Bueno, sí, también una excelente pregunta porque es otra de las cosas que me cuestiono constantemente y de la que hablo siempre que me invitan. Les digo siempre cuando estoy en otras partes, miren, el tema de gobierno abierto para nada es electoral, no es efectivo electoralmente.
No crean que al hablar de gobierno abierto en sus campañas van a ganar un solo voto, porque la gente ni lo entiende ni lo siente. Y eso es bien extraño, pero es verdad, todo el mundo habla en contra de la corrupción, que le gusta la participación, pero cuando llegas con esas propuestas la gente lo siente todavía lejana, y por eso una de las características nuestras siempre en temas de gobierno abierto en Nariño fue desde la comunicación, ponerlo en otro sentido, desde su misma web hasta la comunicación publicitaria que se hizo, hasta las mismas, pues, ¿cómo se dice ahí? No quiero decir palabras que a veces no sirven en otras palabras, bueno, las chaquetas, ¿no? Las chamarras, no sé, del equipo eran distintas a lo que se acostumbra en el sector público acá en Colombia. Y entonces, esa parte nos permitió a nosotros comenzar a lo que nosotros llamamos hackear el sistema desde adentro, y eso parte por comenzar a cambiar la forma de ver las personas. Sabemos ahora, por ejemplo, que muchas entidades, o sea, muchas de las personas que van a estar, que no son cercanas al gobierno pasado, no les va a estar con personas del perfil que se tuvo. O sea, no van a poder entender que esto que se avanzó no va a ser necesario sostenerlo. Entonces quiere decir que logramos permear esa clase política independientemente de los ideales y demás. Y obviamente creo que será para nosotros algo que me apasiona también, que desde el sector, desde el que siempre he estado, además, desde el sector de la sociedad, de la parte civil, podamos nosotros aportar ya temas de gobierno abierto, sin preocuparse, sino decir, bueno, quitaron las declaraciones juradas, bueno, vamos a movilizar este tema para que eso vuelva a estar. Entonces, sin embargo, te digo la verdad, en lo que respecta a la gobernación de Nariño, haber logrado que desde el primer día hasta el día final de la gobernación, todos los del gabinete central hayan publicado sus declaraciones patrimoniales de bienes, que apenas ayer en Colombia se aprobó ya de ley, que tienen que hacerlo ahora, pero apenas ayer, o sea, 4 años después de que lo hicimos en Nariño. Además, no sé si lo van a hacer como dato abierto, que es como lo tenemos, no sé si se van a poner las deudas y todo, pero bueno, ya es una ganancia que ya por ley se tenga que hacer pública su declaración de renta. Pero eso ya fue algo muy grande, porque había personas que ni por la cabeza se les pasaba poner sus deudas, sus autos, sus casas de manera de un dato abierto, y eso se logró mantener. Se logró que la gente comience a hablar este lenguaje, que sepan que es participación ciudadana, que sepan que es innovación social, que no crean que innovación social tiene que ver con gestión social de la primera dama, que entiendan que es otro tema que tiene que ver con gobierno, y yo creo que eso se logró, pero todavía nos falta muchísimo por hacer, muchísimo. Nos falta reinventar cómo trabajar temas de gobierno abierto, primero para acercarlo a la gente realmente, porque eso se dice, pero casi nadie hace. Yo siempre digo que hay cantidad de gente hablando de gobierno abierto, viviendo de gobierno abierto y nunca ha hecho gobierno abierto. Esa es una parte bien complicada. Y la segunda es obviamente inventarnos elementos que permitan enamorar a la gente que está adentro de estos temas, así como lo vivimos nosotros, apasionados, sacando cosas gratis, colocando a veces dinero de nuestros bolsillos, generando tiempos los domingos, los lunes, por fuera del espacio laboral, solo porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Yo creo que eso también hay que inventarse herramientas para que eso pase. Bueno, te hago ya la última pregunta, un poco para ir cerrando. Justamente estamos hablando de que hay en Colombia, pues el contexto local ha cambiado un poco, van a entrar nuevos mandatarios, muchos de ellos vienen con este perfil de gobierno abierto ya incluido dentro de sus planes de gobierno abierto. Y bueno, ¿cómo podría, o sea, qué recomendaciones desde la experiencia, desde los diferentes equipos? También pues nos hablabas antes de tus visitas a Argentina, del cómo pues la diferencia entre equipos, ¿qué deberían tener sí o sí esos nuevos, o tener en cuenta esos nuevos mandatarios que están buscando formar equipos de gobierno abierto, que están buscando crear estructuras que vayan pues hacia los pilares del gobierno abierto, pero ya más efectivo? ¿Cómo se aterriza? ¿Cómo esos perfiles nos pueden ayudar a aterrizar acciones concretas? La primera recomendación que yo daría, y con la gente que muy posiblemente trabajemos también ahora en Colombia, es de que reinventemos los temas de gobierno abierto. O sea, ya tenemos unas experiencias sobre este tema, realmente es algo muy nuevo también.
hay muchos errores en lo que se piensa que es gobierno abierto. Además, la gente está más preocupada que abramos la justicia, que hablemos de Estado abierto, que hablemos de cosas, y todavía no hemos acabado de mirar en qué consiste esto de gobierno abierto. Entonces, el poder tener primero una filosofía de lo que para ese mandatario, sea Claudio en Bogotá, sea Jorge Iván en Cali, sea el tema de Daniel en Medellín, que ellos tengan, decir, bueno, en Medellín el gobierno abierto va a ser este tema, sin preocuparse, el gobierno abierto a lo paisa, el gobierno abierto a lo cachaco en Bogotá, el gobierno abierto a lo caleño en Cali, es importante, pero que tengan esa filosofía, no gobierno abierto es datos abiertos, es este tema, no, para nada, sino que miremos cómo podemos reinventar ese tema de la relación entre gobierno y ciudadanía. Lo segundo es que tengan en cuenta que la gente no cree si no se hace acciones. No hay nada más cansón que hablar de participación ciudadana y poner una herramienta que no sea vinculante. No hay nada peor que hablar de transparencia y no poner su declaración patrimonial juramentada desde el principio. No hay nada más cansón que decir que se abren los datos, pero es decir, abro estos, pero estos otros no. Entonces, es una cosa de que realmente se vaya demostrando con hechos, algo que también es muy difícil. El gobierno abierto, todo el mundo habla y todo el mundo está de acuerdo, pero casi nadie realmente pasa a ese tema de las acciones. Y por último, como siempre, es que la gente que va a estar al frente de eso tenga esa diversidad y que puedan permitir que personas del mundo del diseño, del mundo de las artes, del mundo de la música, estén desde el gobierno intentando persuadir, enamorar y entender que es necesario acoplarse con los otros profesionales para poder lograr unos impactos interesantes de una forma de gobernar centrada en la ciudadanía. Y bueno, no puedo evitar preguntarte cómo, aunque no esté tan relacionado con el tema o sí, tal vez sí, con el tema de los recursos humanos, pero bueno, en este contexto que está ahora mismo Colombia, de marchas, de manifestaciones, ¿cómo puede aportar el gobierno abierto? ¿Qué beneficio podemos sacar? Justamente cuando hablamos de gobierno abierto hablamos de esa relación, al final somos personas relacionándonos, bien sea desde la parte del gobierno, bien sea de la parte de la ciudadanía, de empresas privadas. ¿Qué insumo puede dar este enfoque, esta visión? Mira qué interesante lo que tú dices, porque si hablamos del gobierno abierto como teóricamente se dice, que es un tema de un gobierno centrado en la gente y es de mirar esa relación que tiene gobierno-ciudadanía, esta crisis que tiene Colombia sería perfecta para mostrar realmente una filosofía de gobierno abierto desde ambos lados, desde un gobierno que pueda entender y escuchar a la gente cuáles son sus necesidades y de acuerdo a eso replantear muchas cosas y para eso inventarse herramientas, ser muy creativo para ver cómo podemos todas estas marchas, todas estas críticas, todas estas peticiones que hace la ciudadanía, cómo las podemos recoger desde un gobierno y lograr rebotar o hacer ese boomerang para dar una relación realmente estrecha, algo que todavía lo veo casi imposible. Y la segunda, obviamente, desde la ciudadanía, tener esa capacidad para eso que también llamamos como inteligencia colectiva, poderla aprovechar. No veo tampoco desde la ciudadanía articulaciones donde estemos de acuerdo exactamente que la marcha va a tener ciertos frutos, que estamos de acuerdo, que eso no se polarice, que es algo que es lo que nos une, que es lo que no nos divida, que porque si marchamos, qué solución realmente estamos esperando del gobierno para que al otro día ya no lo hagamos, sino que digamos, bueno, nuestra marcha sirvió. Esa parte también está muy confusa y tampoco hay ejercicios de inteligencia colectiva que nos lleven a esa relación. Entonces, en un momento donde la teoría del gobierno abierto se debería aplicar al 100%, creo que de ninguno lado, ni del gobierno, ni desde la ciudadanía, hay en este momento un aprovechamiento real de este tema. Y ahí volvemos al tema de las voluntades, ¿no? No sé, una de las cosas que es un poco superflua a veces, no se aterriza muy bien, no se sabe, es cuando hablamos de voluntad política para el gobierno abierto y cada vez que hablas con alguien de estos temas es como, no, es que necesito voluntad de los altos cargos, de los nivel técnico, pues es un querer. Entonces, también por la parte de la ciudadanía, igual con el tema, justo hablando de personas y de recursos humanos, ya no tanto en las entidades públicas, sino cómo vinculamos esa ciudadanía organizada, porque hay muchas organizaciones, como dice Javier, hablando de este tema, mucha gente hablando de gobierno abierto, pero esa conexión entre las personas de un lado y las personas del otro todavía se nos pierde, parece a veces, ¿no?
Sí, correcto. Ahí yo creo que con base en lo que tú has dicho, es que hemos creado esa fórmula de gobierno abierto con la que ando por todo lado también mostrándola. Y en ese paréntesis, donde está la participación y colaboración al cuadrado, es esa ciudadanía que tú dices, pero además esas corchetas grandes que se cierran, esa VP al final, es la voluntad política. Sin esa voluntad política es muy difícil lograrla, pero también tenemos que ser igual creativos para hacerlo. Sabemos que desde el lado del gobierno históricamente nunca va a haber esa voluntad política real como nosotros la queremos, pero tenemos que lograr, tenemos que entrar, hackear eso para poder lograr esa voluntad política poco a poco, a veces del jefe inmediato, a veces de algunos mandos medios, hasta llegar que la persona le quede imposible ya dar la espalda a una voluntad política real para hacer procesos en programas o construcción de programas de gobierno abierto. Javier, me gustaría retomar un concepto que te escuché mencionar en otra oportunidad, que hablaste de guardianes del nuevo gobierno, y me parece que lo que están hablando es, lo que estamos hablando es justamente que tiene que haber guardianes en el sector público, con todas estas características que menciona Javier, los perfiles T, los diseñadores, ahora vamos a buscar diseñadores, y también del otro lado, del lado de la ciudadanía, hay que generar guardianes para que haya sinergia entre los dos interlocutores que estén igualmente comprometidos. Entonces, está muy bueno el perfil que armaste de estos guardianes con estas 3 características, las T, y también deberían tener su contracara en la ciudadanía, ¿no? Sí, correcto, sí, genial lo que dices, porque precisamente ayer hablábamos con el gobernador y hablábamos de una propuesta de cambiar, que se haga al presidente del SMAT, precisamente esta policía preparada para tanto atropello hacia la ciudadanía, cambiarla por guardianes de la paz. Y esa palabra de guardianes nos gusta mucho porque es como que lo bueno hay que protegerlo. Y en ese sentido hablamos de guardianes de lo público, hablamos de guardianes del nuevo gobierno, en ese caso de Nariño, pero sería muy interesante que esos guardianes no solo estén en el sector pues administrativo de gobierno, sino que realmente se den espontáneamente a la ciudadanía. Creo que ese será uno de los ejercicios y retos que tenemos en Nariño, a todo ese proceso que se hizo a partir del 1 de enero, que llega un nuevo gobierno, sembrar que somos guardianes de lo que pasó ahí, que el nuevo gobernador tiene que tener la declaración jurada, que Nariño no puede salir de la OGP, que si pasa eso sería un retroceso más grande que cualquier otra cosa, que entiendan en dónde se deja este tema, y eso tendremos que generar un proceso de guardianes desde la sociedad civil de todo este proceso, y ojalá nos inventemos, siempre digo que nos inventemos, porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es qué herramientas reales hay para que esos guardianes existan. O sea, qué se necesita, una carnetización, una plataforma web, una inscripción, unas tareas, un manifiesto. Tengo que inventarse las herramientas para que esos guardianes no queden en algo bonito, sino que realmente pueda convertirse en algo real. Y eso es una de las características nuestras. Si algo concepto tenemos, bueno, ¿qué herramienta nos inventamos para que ese concepto se lleve a la realidad? Y lo que tú dices, yo creo que será muy importante que esos guardianes de la sociedad civil estén al frente ahora en estos procesos tan difíciles que vive el país. Bueno, aunque sea ya, por lo menos estamos hablando del concepto de guardianes del gobierno abierto y vamos a ir por ahí armando el perfil con estas entrevistas. Vale. Ahora empezamos con Javier y vamos a poder seguir a partir de estas reflexiones para seguir armando los perfiles y ver cuántos guardianes y cuáles guardianes precisamos, ¿no? Vale. Bueno, Laura, Javier. ¿Cómo? No, iba a agradecerle a Javier por su tiempo. Muchísimas gracias por sumarte a este proyecto y bueno, aquí yo creo que nos queda un reto, es como ver cómo podemos ir midiendo justamente. Tú hablabas de una cosa que también las cosas que hemos hecho mal y yo creo que eso también es, muchas veces nos centramos en el impacto, en medir las cosas buenas, los cambios buenos, pero también hay cosas que es como, oye, nos equivocamos, somos personas y en los proyectos que hacemos a veces no funcionan tan bien, no van tan bien. Y creo que eso es algo que deberíamos tener muy en cuenta a la hora de hablar de gobierno abierto, de entendernos como personas, ¿no? No, total. Yo siempre he visto el gobierno abierto como un tema de innovación, ¿no? Es decir, como no existía antes, llegas a hacer algo nuevo, por lo tanto estás innovando. Y cuando uno está innovando, quiere decir que no hay indicadores que lo miden.
porque como no se ha hecho antes, pues no puede haber algo que se mida que no se ha hecho. Si no, no estás innovando. Si vas a hacer lo que ya se ha hecho antes, en donde ya existe un indicador, entonces no estás innovando. Entonces, en este caso, los indicadores, el primer indicador que siempre es importante para cuando hay temas de innovación es lo que se llama como que se pueda replicar, que la gente quiera replicar, que la gente diga, esto que pasó, lo queremos hacer acá. Y ese ya es un indicador importantísimo, porque se sale de los esquemas de los indicadores también tradicionales. Y eso por lo menos con Nariño ha pasado. Donde vamos es, queremos este periódico, le tengo el dato, queremos hacer las declaraciones juradas de esta manera, queremos hacer el ejercicio o la visión que tienen de gobierno abierto allá, y eso significa que se hizo bien las cosas. Ahora, el impacto ya real de cómo eso ayudó al campesino en la vereda de tal parte, es la que también tenemos que inventarnos. También hay teorías sobre eso, que las declaraciones juradas, cómo ayuda a cuidar la salud, ya en una forma de ver ese indicador, y cómo ayuda al tema de educación, bueno, tantas formas que se tiene de mirar. Y obviamente, cada gobierno va a ser distinto. Para nosotros la Cátedra Futuro es gobierno abierto, y para nosotros Acciones de Paz es gobierno abierto. Para nosotros todo lo que se hizo en el tema ambiental en Nariño es gobierno abierto. Entonces el indicador no pasa simplemente por qué herramientas tecnológicas de transparencia se hicieron, sino que la visión nuestra que nos da pues nos tiene que ver también unas formas distintas de medirlos. Entonces yo pues también les agradezco muchísimo, pues qué pena había estado desde este aeropuerto, pero creo que salió bien la conexión, y les agradezco siempre a ustedes, y siempre un abrazo y un saludo a toda la gente allá en España. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, nos quedamos con todo lo que hablamos hoy para seguir reflexionando. Adiós Laura, adiós Javier. Vale, Un gracias. abrazo fuerte. Chao. Chao. Chao.